Bienvenida, bienvenido. Soy Alejandro Rodrigo y hoy vamos a hablar de Alejandro, mi hijo está adicto a los videojuegos. No para de ponerse esos auriculares, esos cascos, sumergirse en su habitación y no sale de ahí durante horas y horas. Pero antes de esto, ya lo sabes, tienes toda la información en alejandrorodrigo.com, un montón de información con mi primer libro, con mi segundo libro, con el método Concordia, el curso online que según me estáis diciendo está siendo memorable. Si quieres acceder a todo esto en alejandrorodrigo.com y no te olvides, aquí en el canal de YouTube puedes darle a suscribirte. Empezamos. Cuando hablamos de este gravísimo problema que tiene que ver con que nuestro hijo está adicto a los videojuegos, estamos poniendo de manifiesto una circunstancia, una dinámica que es ciertamente compleja, de nuevo, de analizar. No es algo banal, no es algo absolutamente sencillo de es que le gustan mucho los videojuegos. Es algo que requiere muchísimo análisis. Y ya me conoces, ya lo sabes. No se trata de que yo aquí te diga directamente qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que intentar hacer, sino se trata de compartir contigo reflexiones, ideas, conceptos, técnicas e incluso alguna pauta de orientación y seas tú quien, traduciendo todo este mensaje a tu unidad familiar, seas tú la persona que pueda diseñar y elaborar el mejor camino para ayudar a tu hijo. No lo olvidemos, la madre y el padre son las personas que mejores conocen a un chico, a un adolescente. Empezamos entonces. Todo lo que vamos a desarrollar hoy tiene que ver, ya lo hemos dicho, con tu capacidad de autocrítica, tu capacidad de traducir este mensaje y tu capacidad de poderlo llevar a tu propia familia. Todos son aprendizajes, teorías que voy a poner contigo y análisis sobre todo traídos desde la experiencia. Desde más de 15 años, casi 20 ya, de intervención educativa con menores y con sus familias desde el ámbito judicial o desde el ámbito educativo de la prevención. Vamos a ello. Lo primero de todo, antes de empezar, quiero trasladarte una circunstancia que creo que en sí misma ya tiene un aprendizaje tremendo. Cuando yo era adolescente, cuando yo era joven, tenía un amigo, al cual sigo manteniendo hoy en día, que discutíamos mucho en por qué, cuando él invertía 3, 4 horas de su tarde en su casa jugando a videojuegos con el ordenador de entonces o con las primeras videoconsolas de entonces, por qué ese tiempo estaba peor invertido que el mío, el de Alejandro, que me pasaba esas mismas horas, 3 o 4 horas, en mi habitación, encerrado, tocando la guitarra. ¿Por qué? Nos planteábamos él y yo, él defendía su postura, yo la mía, por qué él, lo suyo era nocivo, jugar a videojuegos, y por qué yo, lo mío era cultural, tocar la guitarra. Teniendo este debate, partiendo de este debate, ya podemos sacar muchísimas conclusiones, pero la primera de todas es que efectivamente los videojuegos son una buena manera de entretenimiento. Nada tiene que ver el uso adecuado de los videojuegos con un abuso o una adicción, pero eso iremos más adelante. Por tanto, él y yo teníamos razón. Su pasión eran los videojuegos. Hoy en día, de hecho, es informático a gran nivel y le va la vida muy bien. Mi pasión era la guitarra, era la música, que acabó transformándose a la educación. Por lo tanto, hubiésemos cometido un grave error si a él le hubiésemos sacado de sus 3 horas de videojuegos, cuando tenía su vida perfectamente reglada y regulada, y a mí hubiésemos cometido un grave error si me hubiésemos puesto a jugar a videojuegos en vez de tocar mi querida guitarra. Vaya por delante esta reflexión para poderlo entender de cara al futuro. Quiero contarte además que él sigue jugando a videojuegos y yo sigo tocando la guitarra. Lo primero que tenemos que pensar siempre es que qué pasa? ¿Qué ocurre cuando decimos que nuestro hijo tiene una adicción? ¿Qué ocurre cuando decimos que es que se mete horas y horas en su habitación? ¿Y qué pasa con esta circunstancia? El primer indicador que quiero compartir contigo es analicemos si le está restando horas de sueño de manera continuada y si está incidiendo en su asistencia a clase o a su trabajo. Hablamos de clase porque hablamos de adolescencia. Si esto ocurre, entonces sí. No se trata de mi amigo o de mi persona tocando la guitarra y él jugando a videojuegos, sino se trata de un individuo que ya se tira toda la noche jugando y que ya no está atendiendo a sus responsabilidades básicas. Entonces ahí sí podemos tener un problema. No se trata de abordar esta situación viéndola como un problema cuando no lo es, cuando simplemente se está entreteniendo. ¿Desearíamos que fuera de otras maneras? Posiblemente o posiblemente no. Pero si es un mero entretenimiento, es válido en sí mismo. Una vez teniendo esto en cuenta,
vamos con las dos claves importantísimas. La primera es cuáles son los videojuegos que podemos catalogar como peligrosos. Evidentemente no hay videojuegos peligrosos o no peligrosos, pero para que nos entendamos tú y yo aquí ahora mismo, para aportarte claves sencillas para poder diferenciarlo, vamos con esta idea de ¿es peligroso lo que está haciendo mi hijo o no? Y segundo, ¿qué nivel tiene? ¿Qué nivel tiene de uso, abuso o dependencia? La primera de todas son los juegos peligrosos. Evidentemente hay cuatro técnicas para poder analizar si un juego es potencialmente, no voy a decir quizás peligroso, pero sí dañino o seriamente adictivo. La primera que hay que entender es si nuestro juego, el juego al que está jugando nuestro hijo, es online o no. Online quiere decir si tiene una comunidad en la que puede jugar en vivo y en directo en el mismo momento. Creo que a estas alturas todo el mundo comprendemos lo que significa online, pero esto quiere decir si nuestro hijo está solo en la habitación y está jugando conectado con sus amigos o con terceras personas, o por el contrario, está jugando en su habitación sin tener contacto con nadie más. Como puedes comprobar, son dos escenarios radicalmente distintos, porque en uno está socializando o pseudo socializando y en el otro, solo en su habitación, está solo consigo mismo. No quiere decir que ninguna de las dos sea buena o mala, quiere decir que está en tu responsabilidad traducir este mensaje. No tiene nada que ver que esté jugando en un juego online con los demás a que esté jugando, imagínate, al Tetris él solo horas y horas. Nos está lanzando un mensaje distinto. El número dos, y muy importante a tener en cuenta, es si este juego es capaz de crear un avatar de sí mismo. Esto quiere decir, traducido para ti y para mí, si el juego al que está jugando tu hijo le requiere o puede diseñar un muñequito, con perdón de la expresión, a su imagen y semejanza en la que le pueda poner con el mismo forro polar amarillo o con esta estructura de la cara, sin gafas, con este pelo que tiene, si lo puede hacer a su imagen y semejanza, quiere decir que va a sentir mayor vinculación. Quiere decir que va a sentir pertenencia. Quiere decir que de alguna manera va a tener más predisposición a jugar a este juego y no al otro, al Tetris, que todos conocemos, que no hay avatar o no hay muñequito a su imagen y semejanza. En la tercera de las características que quiero compartir contigo que debes tener en cuenta es analizar si cuando tu hijo apaga el videojuego y se va a dormir o a lo que tenga que hacer, ese avatar sigue trabajando offline. Esto quiere decir, si le puede asignar tareas para que más adelante pueda seguir trabajando y él tiene en su mente, tu hijo, que dentro de 8 horas mi muñeco para de recolectar zanahorias y de matar naves espaciales y se queda inactivo. Si esto es así, genera, como se puede entender, mucho más nivel de enganche. Y por último, y esto hay que pararse un momento y mirarlo con seriedad, si el juego tiene la opción de monetizar, es decir, de ganar dinero o de invertir dinero real para conseguir mayores cosas, porque no es lo mismo que recoja naranjas o, perdón, zanahorias, a que si pone 5 euros en el juego tenga una super máquina que recogerá más zanahorias. Evidentemente, los niveles de dopamina que estallarán en el cerebro de tu hijo, si es capaz con apenas 5 euros de conseguir mayores beneficios o mayores niveles, va a ser un factor de riesgo importante. Por lo tanto, recordemos, para analizar y para saber si los videojuegos a los que está jugando tu hijo pueden ser peligrosos, saber si es online, saber si puede construirse un avatar, saber si el muñequito puede seguir trabajando y disfrutando o trabajando para tu hijo cuando la videoconsola o el ordenador está apagado y saber si puede monetizar o ganar dinero. Teniendo esto en cuenta que ya tienes bastante trabajo por delante, la segunda parte que es muy interesante poder ver es que no tiene nada que ver un nivel de uso con abuso, con decepción. Es decir, los niveles de uso es lo que probablemente hacía mi amigo y sigue haciendo felizmente y lo que hago yo con mi guitarra. Es decir, estamos empleando nuestro tiempo, siendo conscientes del tiempo que empleamos en él, jugando a un videojuego. A veces se nos irá un poco el tiempo, a veces nos cansaremos antes, pero esto es un uso. Estoy utilizando un instrumento, algo para entretenerme, o para aprender, o para intentar ensayar lo que voy a ser en el futuro, un programador de videojuegos, por ejemplo. Pero esto es un uso y en sí mismo el uso es positivo. Sin embargo, podemos tener la situación de que nuestro hijo esté en un abuso. Y esto es cuando no es verdaderamente capaz de decidir cuándo cortar o cuándo no. Cuando los cascos que lleva puestos, que le aíslan de todo el exterior, le impiden, con la idiosincrasia del juego, poder decir, bueno, no, hasta aquí he llegado. Esto es un abuso.
Y él mismo se siente avergonzado a veces, y a veces no, de no haber podido controlar. El abordaje que podremos hacer es muy distinto al uso. En el abuso hay bastante pérdida de control y me he pasado. Esto es ciertamente importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, el tercer nivel, el de la dependencia, quiere decir un hijo, un adolescente, que no puede vivir sin hacer uso del videojuego. Es decir, continuamente juega al videojuego y antepone el videojuego a cualquiera de sus responsabilidades, incluso las de asearse, incluso las de comer. Lo hemos visto cientos y cientos de veces. Si esto es así, entonces el abordaje debe ser absolutamente externo, es decir, debes pedir ayuda. Si tu hijo está en esta situación, por favor pide ayuda profesional. He aquí, por lo tanto, bastantes claves con las que poder interpretar, analizar y decir, mi hijo, esta sí, esta no, bueno, ¿qué es el primer paso que te propongo? Dentro de muchos, que luego te diré dónde puedes encontrar más, pero el primer paso de todos es informarte de qué es las características del videojuego que está jugando tu hijo, a qué videojuego está jugando. No podemos hablar de que mi hijo está enganchado a los videojuegos sin saber a qué está jugando, sin saber si es online o no, sin saber si tiene un avatar o no, sin saber si puede asignarle horas de juego posteriores cuando no esté y sin saber si puede monetizar o no. Cuando tengas todo esto claro, cuando sepas bien todo lo que hay que hacer, entonces podrás tener un abordaje positivo, teniendo en cuenta además si tiene un uso, un abuso o un nivel de dependencia, el mal llamado adicción, porque la adicción tiene que ver ya con una cuestión técnica y patológica de bastante gravedad. Teniendo esto en cuenta, quiero despedirme contigo, de ti, haciendo un llamamiento a la fuerza de voluntad de tu hijo. Es muy difícil dejar de jugar a videojuegos que captan tu atención y en los cuales tienes una invasión de buenos sentimientos cuando consigues superar o cuando consigues matar a otro o cuando consigues hablar con tu amigo a las 12 de la noche y entre los dos, cada uno en una punta del mundo, poder conseguir mayores logros. Es muy difícil. Hay un batallón de programadores informáticos detrás, concienciados y programando videojuegos para captar tu y su atención. Y si no, haz la prueba. Juega un poco a los videojuegos al que más te llame la atención, incluso si es solamente pilotar un avión y estar 8 horas en la cabina viendo un vuelo dirigido, pero son altamente atractivos. Tenlo en cuenta, compréndelo y por supuesto, todo esto es muy fácil decirlo y es muy difícil luego llegar a casa e implementarlo. Implementar las estrategias a las que puedas llegar después de todos estos conocimientos es muy difícil, pero es el primer paso. Si quieres conocer más, si te ha resultado interesante, alejandrorodrigo.com. Mi primer libro, mi segundo libro, El método Concordia, en el curso online en el que hablamos detalladamente de videojuegos y de estrategias de su abordaje y, sobre todo, este canal de YouTube en el que te espero sin ninguna duda. alejandrorodrigo.com. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de los cascos.